Bien, pues buenos días a todas y a todos. Es un placer y un honor estar aquí, en este quinto foro. A todos nos hubiera hecho ilusión coordinar este foro, o al menos poder estar invitado. En ese sentido, creo que casi todas las personas que estáis aquí hubierais podido coordinar un foro y, desde luego, participar en él, pero bueno, esto es así. Esto es así y algunos hemos tenido esta suerte y este privilegio de poder estar aquí coordinando este quinto foro. Habréis visto que la temática de los foros ha sido muy variada, es muy variada. Hay unos foros de contenido generacional, primera promoción, los pioneros. Hay otros foros orientados hacia algunas de las salidas profesionales que tenemos en esta profesión nuestra tan maravillosa. Ayer hubo un maravilloso foro sobre la enseñanza de la educación física, del deporte. Hoy sobre esa gran salida profesional de la actividad física y salud, vinculada con ella. Y en concreto este foro está vinculado con esa otra salida profesional, que es la de la organización. Está relacionada este foro con el ámbito de las ciencias de la organización, que es una salida profesional también, y también está vinculado con otras ciencias sociales muy próximas a las ciencias de la organización, el foro de hoy, la sociología, la economía, el marketing, y que es un campo científico y profesional que ya señaló nuestro fundador, don José María, pues entre otros aciertos, pues tuvo también. Ya se dio cuenta que es que desde las ciencias de la actividad y el deporte, entendidas en plural, pues una de ellas tenían que ser las ciencias de la organización. No le puso este nombre, pero se estaba refiriendo a ello de manera implícita en alguna de sus obras, como ahora después mencionaremos. Bien, pues antes de empezar en el foro en sí, quisiera mandar un recuerdo muy cariñoso a todas las personas que nos han precedido, todas las personas que han trabajado en este centro, como profesores o como PAS, y también a todo su alumnado. Si no, no estaríamos hoy aquí. Sin el trabajo y la ilusión de todas esas personas no estaríamos aquí. Además de este reconocimiento de carácter colectivo, pues sí quiero señalar, dado la temática del foro de hoy, pues sí quiero destacar especialmente, por supuesto, a don José María. Como ya ha sido dicho y como conocéis, pues es reconocido como el creador de las ciencias sociales modernas de la actividad física y del deporte en España y de alguna manera también en el mundo. Acordaros que fue pues presidente de la IESEP en su momento. Y además de José María, y digo que por su relación con este foro y por lo que en él vamos a tratar, pues al profesor Lecumberri, que desgraciadamente creo que no se encuentra, no habrá podido venir, pero el profesor Lecumberri fue el que primero nos empezó a enseñar pues cómo analizar científicamente estos procesos que hoy vamos a ver. Y nos enseñó, y muy bien, porque algunos después hicimos esa carrera, además de esta, y la verdad es que nos sonaba todo, nos sonaba todo y la hicimos. Lo digo para transmitir el nivel que el profesor Lecumberri transmitió en sus enseñanzas, en una asignatura que era anual, pero en una asignatura. Lo digo, en fin, porque nos enseñó eso, pues cómo hacer encuestas, la importancia de la evidencia empírica, de ir acumulando evidencias empíricas, que, en fin. Luego, además, también, pues hay una persona, no del INE, pero también, dado lo que vamos a abordar, pues hay que recordar, que es el profesor García Ferrando. El profesor García Ferrando, pues, como lo conocéis y le habéis estudiado, pues no voy a hablar más de él, ¿no? Huelgan las palabras. Y luego también ha habido un profesor de la casa, y hay un profesor de la casa que también pues, ha tomado ese testigo, que es el profesor Javier Durán, que durante estos años ha tomado el relevo de Lecumberri, ha colaborado con García Ferrando y ha seguido también aquí y manteniendo el testigo. En fin, dicho esto, pues realmente vamos a empezar ya a presentar este quinto foro. Entonces, vamos a ver. Como sabéis, pues el INEF comenzó en 1966 su andadura. Su andadura la empezó con, fijaros qué relevante, con un congreso internacional. O sea, antes de empezar a darse clases aquí, con la primera promoción en el 1967, esto empezó con un congreso donde estaban otras personas aquí y ahí. Estaban pues, las personas, los científicos del deporte de la época. Empezó antes de empezar a darse la primera clase, se empezó por poner en común todo el conocimiento científico que había en torno al deporte en aquel momento. Y vinieron las figuras más relevantes, solo voy a citar a una por su relación con este foro. Pues el profesor Michel Bouet,
El profesor Michel Bouet, que era y que fue, pues ha sido un referente durante muchísimos años. Ha sido un referente. Luego tuve ocasión, el honor de que estuviera en mi tribunal, en Lovaina, en mi tribunal de mi tesis. Pues, me tuvo una hora allí, me tuvo una hora enganchado allí haciéndome preguntas, pero en fin, fue extraordinario. Entonces quiero decir que antes de empezar la formación, aquí se empezó por un congreso. Y entonces, y luego ya empezaron las clases. Quiero decir también que con esa creación del INEF no era un centro de formación más. O sea, ya cuando se creó, pues aportó mucho a lo que se ha dado en llamar el proceso de modernización del deporte y de la actividad física. Realmente, yo me atrevería a plantear un supuesto, el siguiente, que es que la modernización de la actividad física y el deporte en España comienza con Harry Gall y el INEF. Él pone las primeras piedras para aquí no solo hacer un centro de formación, sino un centro de investigación, un centro de documentación. Acordaros, pues todas las investigaciones que aquí se hacían, cómo se traducían, los cuadernos, etcétera, etcétera. Entonces quiero, antes de empezar este foro, pues rendir ese tributo, ese reconocimiento. Luego, también debo señalar, porque se lo merecen, a unas personas anónimas. En el INE, pues alguien, o algunas personas, en el Instituto Nacional de Estadística, a alguien se le ocurrió en el 68 y en el 74 hacer los dos primeros estudios de hábitos deportivos. Desgraciadamente no conocemos sus nombres, pero bueno, ahí están. Y luego a alguien del INE, quizá la misma persona o equipo, se le ocurrió en el 75 hacer el primer censo de equipamientos deportivos, de recursos humanos del deporte. En fin, entonces quiero señalar que lo que después hemos conocido como modernización de la actividad y el deporte está muy, entiendo, en mi supuesto, muy vinculado a la creación de este centro, a estos estudios del INE, y debíamos recordarlo, porque desde ahí arranca este foro, desde esos momentos. Quiero recordar también que en aquella época, España era la época de los 60, España, es que ya se nos ha olvidado. Algunas de las personas que estáis en la sala, o que estamos en la sala, lo sabemos, pero otras personas no. En España, en los 60, era un país rural, era un país agrícola. La película Bienvenido Mr. Marshall, yo creo que era una buena foto de la realidad de la España de aquella época. Lo más deportivo que había de un equipo era, en el mejor de los casos, un campo, o sea, un equipillo de fútbol, en fin, o un frontón en algunos de los pueblos de España, en fin. Entonces, España era un país rural, agrícola, fundamentalmente. Es en los 60, a partir de ahí, cuando esto empieza a cambiar, como luego será expuesto. Era también un país muy sedentario, pues solo practicaba prácticamente 1 de cada 10 personas. De ahí, esta era la situación cuando arrancó este centro. Entonces, en aquellos momentos podía observarse pues, lo que Isle Pogan en Francia conceptualizó como las condiciones sociales de acceso a la práctica deportiva. Él observó en Francia que pues, la edad, la posición social, el género, eran unas condiciones de acceso a la práctica deportiva. Es decir, quien no fuera joven, quien no fuera varón, quien no tuviera un cierto capital social, económico y cultural, pues tenía muchas menos probabilidades de poder practicar actividad física y deportiva. Y lo contrario, tenía muchas más probabilidades de ser una persona sedentaria. Sí, que en España, cuando esto empezó, este centro, gracias a don José María, pues había ese gran problema social y deportivo que él señaló y que le preocupó. En España la población no practicaba. Ese otro gran ámbito de la actividad física, lo que él llamó el deporte praxis, él lo señaló, que es que no estaba llegando a la mayoría de la población. Qué gran problema social y deportivo, él lo diagnosticó. Y por ello, y a ello, le dedicó una de sus obras menos conocidas, de las más pequeñitas en tamaño, pero no en contenido, no en contenido. Todos conocéis, pero permitidme que lo recuerden en estos momentos, pues esta gran obra de don José María, El deporte en la sociedad actual, donde diagnosticó la situación de la actividad física y el deporte, cómo estaba en aquel momento en España, donde señaló, esto ya en otras obras, pero aquí en especial, la gran diferencia entre los dos grandes ámbitos del deporte, el deporte espectáculo, el deporte de competición y el deporte praxis. Él lo señaló en esa obra.
Y además de diagnosticar los problemas que había en uno y otro ámbito de la motricidad humana, pues además de ello, hizo propuestas de mejora continua de un punto de vista organizativo para cómo mejorar en ambos ámbitos, para cómo no interferirse entre ambos ámbitos y que coartaran su legítimo desarrollo de ambos ámbitos. Muchos de nosotros, los que hemos tomado su testigo en este ámbito, coincidimos en que muchas de las propuestas que hay en este libro no las podríamos aplicar todavía. Esa era una de sus grandes capacidades. Era, en fin, pues un revolucionario, una persona con una tarea intelectual impresionante, un científico que era capaz de predecir fenómenos que nadie veía en aquel momento, y en esta obra hay gran parte de todo ello. Entonces, en fin, todos habréis seguido los estudios de García Ferrando, cómo ha evolucionado la práctica deportiva en España. Entonces, los estudios que se han hecho desde Line, García Ferrando, de FIS, los estudios pues, evidencian que en las décadas de los 70, los 80, los 90, la tasa de práctica deportiva ha crecido de manera espectacular, desde casi un 10% a casi un 50% en el año 2000. Y su correlato inverso, es decir, la tasa de no práctica, pues ha ido bajando en las primeras décadas. Las primeras décadas, también de la transición democrática, pues ha pasado esto. Por un lado se iban incrementando los practicantes y por otro lado los no practicantes pues iban siendo cada vez menos. Entonces, en el año 2000, los estudios rigurosos, hechos hasta la época, pues, y fiables y válidos, pues lo que muestran es que se ha entrado en una meseta. Desde el año 2000 hemos entrado en una meseta. Estamos ahí, estabilizados, tanto en practicantes como en no practicantes. Si tenemos en cuenta los márgenes de error permitido, pues estamos en torno a un 50% de personas que practican y un 50% de personas que no practican. Es decir, que en España, pues una de cada dos personas hace actividad física, esa actividad física que es tan buena para la educación, como nos decían ayer, para la salud, como nos decían hoy, pero hay otras personas, una de cada dos personas no practica, no lleva la actividad física a su estilo de vida. Entonces, claro, más allá de estos indicadores, bueno, son datos, pero detrás de estos indicadores hay una realidad humana y luego hay también una realidad europea. En la Europa a la que nos queremos asimilar, en la Europa de referencia, o sea, en Centro Europa y Norte de Europa, pues estos indicadores son mucho más, en fin, aceptables. En Centro Europa, como sabéis, Norte de Europa, pues la mayoría de la población practica, incorpora la actividad física a sus estilos de vida. Luego aquí tenemos otro reto en la sociedad española para seguirnos aproximando a Europa. Entonces, además de estos cambios, en fin, del número de practicantes, pues han cambiado también las actividades, el cómo se practican, el por qué. Este proceso ya ha sido conceptualizado por Javier Durán, Nuria Puig. Es el proceso que conocéis de heterogenización del deporte, donde, como sabéis, lo tengo que recordar aquí, hemos pasado de un sistema deportivo convencional donde lo que se hacía era realmente, la mayoría era pues practicar un deporte federado, se ha pasado a un sistema deportivo más abierto donde a las prácticas deportivas federadas pues se han acumulado todas las prácticas que conocéis y que hacéis la mayoría, por cierto, de vosotras y de vosotros. Esa práctica física en el tiempo de ocio, vinculada al fitness, bueno, otros modelos de actividad física y deportiva, otras posibilidades para la población. Entonces, todas estas situaciones, evoluciones que hemos planteado, entendemos que nos suscitan diversos interrogantes en torno a los que hemos trabajado y que queríamos compartir con vosotras y con vosotros, y que luego, si queréis, en la mesa posterior, cuando podáis intervenir, pues tenemos muchas ganas de compartir con vosotros y escucharos. Vamos a ver. Hay unos bloques de interrogantes. A ver, ¿por qué ha crecido el número de practicantes en las primeras décadas? ¿Por qué se ha detenido este crecimiento de personas practicantes ya hace 15 años? ¿Por qué no practica la mitad de la población? ¿Por qué no practica la mitad de la población? Es que existen barreras para que practiquen actividad física deportiva.
Es un primer grupo de interrogantes a resolver en este foro. Luego, además, esta evolución de las demandas, de las actividades, de las tasas de práctica, ¿se ha distribuido homogéneamente en la estructura social en España? ¿O siguen existiendo condiciones sociales de acceso a la práctica según la edad, la clase social y el género? Ahí lo dejamos. ¿Han influido, influyen en todo ello los cambios sociales, económicos, culturales, políticos, acaecidos? Y por último, y como colofón imprescindible para mejorar, ¿qué nuevos retos organizativos plantean todas estas situaciones para que podamos seguir creciendo en el número de personas practicantes y los diferentes mercados deportivos? Entonces, a partir de estos interrogantes, este foro ha sido estructurado, hemos trabajado en equipo y hemos decidido estructurarlo, por un lado, en abordar los cambios sociales que ha habido y su interrelación con los cambios en el sistema deportivo. Es una ponencia de conjunto de los grandes cambios sociales y los grandes cambios en el sistema deportivo. Y luego, a continuación, entraremos en 3 ámbitos muy específicos, que es abordar según la edad, según la clase social y según el género. Vamos a entrar en cada uno de estos segmentos, diríamos, en marketing y en organización. Vamos a entrar en cada uno de estos segmentos para ver en cada uno de ellos cuánto se practica, qué actividades se practican, qué demandas les faltan por atender, qué barreras se encuentran para su práctica. Sí, vamos a conocer, vamos a diagnosticar en cada uno de esos 3 segmentos qué está ocurriendo para de ello tomar evidencias empíricas sobre las que sustentar posteriormente y para acabar con los retos organizativos. Debo decir que en la edad, en la clase, en el género, vamos a utilizar unas categorías que en los estudios de hábitos deportivos no se suelen trabajar. En los estudios de hábitos deportivos se suele decir práctica, no práctica. Esto no nos permite mejorar. Si solo sabemos las personas que practican y los que no, de ahí no nos permite mejorar. No nos permite reducir el número de no practicantes. Nosotros ya hace muchos años que trabajamos con 3 segmentos. Cuando hablamos de demanda, la demanda establecida, es decir, las personas que practican, la demanda latente, las personas que no practican pero les gustaría hacerlo, y la demanda ausente, que obviamente entendéis a qué me refiero. Entonces, dicho esto, voy a pasar ya para acabar a presentaros al equipo que está en este foro. Son 4 profesores, profesoras, todas ellas, como yo, somos profesores del máster oficial en dirección de las organizaciones e instalaciones deportivas. En este máster, que es uno de los grandes logros recientes que hemos conseguido hace poco, y Cajigal se hubiera alegrado mucho, pues del claustro de profesores especialistas de este máster, pues hemos elegido a 4 personas por su relación con las temáticas a tratar. O sea, estas personas han sido invitadas por los temas que había que tratar, porque son los mayores especialistas en los temas que cada uno va a desarrollar. En primer lugar, va a intervenir sobre cambio social David Moscoso. Es uno de los grandes sociólogos del deporte en España, junto con Javier Durán, García Ferrando, uno de los grandes sociólogos del deporte. Gracias a él se ha creado el Comité de Sociología del Deporte dentro de la Federación Española de Sociología. Gracias a él en la ISA también la sociología está también muy potente dentro de lo que es la ISA. Gracias a él, a Nuria Puig, en fin, y a otras personas. Luego, sobre género, intervendrá la profesora María Martín Rodríguez, egresada de esta casa, y que, bueno, ha tomado el relevo, junto con Silvia Ferro, ha tomado el relevo de Benilde Vázquez y de ¿cómo se llama? No me sale. De Elida Alfaro. Y de Elida Alfaro. Entonces, gracias. Entonces, pues todos conocéis la gran labor que se hizo del Seminario de Género y Deporte. Bueno, pues la profesora María Martín ha tomado ese testigo con Silvia Ferro y por eso ella nos va a abordar las relaciones entre demandas y género. El profesor José Emilio Jiménez Beati va a desarrollar la parte de demandas según edad y clase social y es uno de los grandes especialistas en España, desde su tesis sobre actividad física y personas mayores y todas sus investigaciones posteriores. Él dirigió uno de los proyectos I+D, que va a ser muy mencionado en este foro. Por cierto, María Martín también ha dirigido otro I+D que vamos a utilizar mucho en este foro.
y que podéis ver en el libro, podéis ver las referencias completas. Y por último, tras ver cómo ha cambiado esto, qué problemas hay según edad, género, clase social, pues con David del Hierro vamos a ver los retos organizativos. ¿Qué retos organizativos nos tenemos que plantear todos y todas? Todos los profesionales de la actividad física, para que esto siga creciendo, para que sigamos mejorando. Entonces, con ello, damos por cerrada esta introducción y a continuación os agradecemos vuestra asistencia, contamos luego con vuestra participación, os damos la bienvenida a vuestro primer cincuentenario, estáis invitados a vuestro segundo cincuentenario también. Muchas gracias. Gracias.